La ruta del alma, desde la muerte hasta el regreso. Hay una pregunta que nadie ha conseguido responder del todo, ni los filósofos, ni los científicos, ni las tradiciones religiosas más antiguas. Todos han intentado cartografiarla, pero ninguno ha cerrado el debate. Una pregunta que si la sigues hasta el fondo te lleva directamente al territorio de la vida entre vidas y lo que ocurre antes de llegar aquí. Y la pregunta es esta: ¿qué somos antes de llegar aquí? No me refiero al embarazo ni a la biología. Me refiero a lo que éramos, si éramos algo antes de este cuerpo, antes de esta familia, antes de este momento. ¿Llegamos por primera vez o venimos de vuelta? Hoy vamos a seguir esa pregunta juntos, rastreando lo que distintas tradiciones llaman vida entre vidas. No voy a darte una respuesta definitiva, pero sí voy a llevarte por el mapa que más sentido me hace. Un mapa que arranca donde nadie suele arrancar, en el último momento de una vida. La ruta del alma, desde la muerte hasta el regreso. La primera parte no es una conferencia sobre reencarnación en el sentido académico. No vais a recibir una lista de teorías. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a seguir el alma desde el momento en que deja el cuerpo hasta el momento en que llega otro. Este recorrido, que distintas tradiciones y distintos investigadores han descrito con sorprendente coherencia, es lo que yo llamo la ruta del alma. El budismo tibetano lo llama el bardo. Brian Weiss lo ha explorado más allá de miles de sesiones de regresión hipnótica. Allan Kardec lo sistematizó en el siglo XIX a partir de comunicaciones mediúmnicas de todo el mundo. 3 marcos distintos, 3 métodos distintos, y sin embargo, cuando los comparas, hay una arquitectura compartida que resulta difícil de ignorar, así que vamos a seguirla. 1. La muerte como puerta. Empezamos por el final, por ese momento que todos evitamos pensar y que sin embargo es lo único que tenemos garantizado, la muerte. Quiero que la miremos de frente, pero de una manera diferente a como suele mirarse. No como un muro, como una puerta. Esta idea no la inventaron los libros de autoayuda. La encontramos en las tradiciones más antiguas del planeta, con palabras diferentes, pero con la misma estructura de fondo. 3 voces que dicen lo mismo. El bardo Todol, el texto tibetano conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, describe el momento de la muerte como el inicio de un proceso, no como un final. El texto se llama literalmente liberación por la audición en el estado intermedio. Ya en ese nombre hay algo extraordinario, que escuchar puede liberar, que la conciencia, incluso tras dejar el cuerpo, puede ser orientada. El texto se recita ante el moribundo y durante los 49 días que siguen a la muerte. Brian Weiss, psiquiatra de Columbia y Yale, llegó a esta misma conclusión de la forma más inesperada, trabajando con una paciente en Miami en 1980. Bajo hipnosis, ella comenzó a describir escenas que no correspondían a ningún momento de su vida actual. Weiss, que era escéptico, tomó notas. Lo que encontró cambió completamente su comprensión de lo que somos. Allan Kardec, educador francés del siglo XIX, pasó años recopilando comunicaciones de médiums de distintos países, buscando coherencia entre ellas. Lo que le llegó de todas partes era lo mismo: la consciencia continúa. El espíritu sigue su camino evolutivo más allá del cuerpo. ¿Qué ocurre justo al cruzar esa puerta? Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen una fenomenología coherente entre culturas, sensación de salir del cuerpo, claridad inusual, una luz que no ciega, revisión de la propia vida, una sensación de paz que supera cualquier experiencia en vida. El estudio de Pim Van Lommel en The Lancet, con 344 pacientes y en más de 10 hospitales, es el diseño prospectivo más riguroso disponible sobre este fenómeno. Las explicaciones neuroquímicas existen y son legítimas, pero no lo explican todo. Y ese espacio que queda es donde empieza nuestro territorio hoy. 2. Revisión. El alma se mira. Pasada esa primera transición, lo que aparece de forma consciente en los relatos es algo que no tiene prisa. El alma se detiene y mira. En vida tenemos mecanismos de defensa muy sofisticados para no ver ciertas cosas. El ego protege, distorsiona, justifica. Yo hice esto porque el primero no fue para tanto, las circunstancias me obligaron. Fuera del cuerpo, esos mecanismos no funcionan igual. Lo que emerge en las regresiones hipnóticas, en los relatos de ECM, experiencias cercanas a la muerte, y en la doctrina Kardec coinciden en su estructura. No hay un juez externo, no hay tribunal. El alma se mira con una lucidez que en vida rara vez alcanza. ¿Y qué ve exactamente? La primera pregunta es casual, no moral. ¿Qué hice? No en el sentido de inventario de pecados, sino ¿qué semillas planté? ¿Qué cadenas de consecuencias activé? La segunda pregunta es relacional. ¿Cómo afectó a los demás lo que hice? Muchos relatos de ECM incluyen una revisión de vida.
no solo recuerdan los eventos, sino que se reviven desde la perspectiva de quienes fueron afectados. Si causaste dolor, sientes dolor. Si diste alegría, sientes alegría. No como castigo, como comprensión. La tercera pregunta es lo más importante. ¿Qué quedó sin cerrar? ¿Qué conversación no ocurrió? ¿Qué amor no se expresó? ¿Qué herida se dejó abierta? Esta pregunta es la que con más frecuencia determina lo que viene a continuación. Una distinción clave. Hay una diferencia enorme entre culpa y comprensión. La culpa se queda en lo que hice mal. La comprensión llega a entiendo por qué lo hice, entiendo el daño que causó y ahora sé qué necesito para que no vuelva a ocurrir. Este proceso de revisión es, según todas las fuentes, esencialmente sanador, no punitivo. El alma sana lo que en vida no supo soltar. Y desde esa comprensión más clara, el alma empieza a decidir qué viene a continuación. 3. Tránsito, la sombra. Necesito hacer una pausa aquí, porque si os pintara el proceso posmuerte solo como una experiencia de paz y revisión amorosa, estaría siendo deshonesto. Y creo que os merecéis la verdad completa. No todas las almas cruzan en calma. La muerte repentina. Cuando alguien muere de forma inesperada, un accidente, una enfermedad fulminante, una muerte violenta, la conciencia no siempre tiene tiempo de prepararse. Según lo que emerge en regresiones y en la doctrina tibetana sobre el bardo, hay casos en que el alma no comprende de inmediato lo que ha pasado. Aquí hay una historia que no suelo contar, pero que explica mejor que cualquier teoría lo que ocurre cuando un alma sale de golpe sin estar preparada. Yo trabajo en un hospital. Un día llegó un hombre al box de urgencias graves. Le había caído un rodillo encima. Llegó en un estado en el que ya se sabía que no había mucho que hacer. Cuando me acerqué, noté algo difícil de explicar. Una presencia densa, como un puñetazo en el estómago. Instintivamente pensé que era su alma. Y sin entender bien lo que estaba haciendo le dije internamente, no vengas aquí, vuelve allí. Entonces no sabía lo que sé ahora. Esa alma no tenía dónde volver y yo ya la había rechazado. Un mes después, en mi casa empezaron a pasar cosas. Un espejo caído, una noche en la que sentí que algo me empujaba fuera de la cama. Hablando con alguien que entendía más que yo, me dijo, se te ha pegado alguien que te pidió ayuda y no se la diste. Así que hice una novena, tardé varios días y las cosas se calmaron. Lo que aprendí de aquello no tiene que ver con fantasmas ni con miedo. Tiene que ver con esto, que hay almas que salen del cuerpo sin contexto, sin preparación, sin nadie que les diga lo que ha ocurrido. Y en ese momento de confusión, lo que más necesita no es un ritual complicado, es alguien que les diga con calma y con claridad, ya no estás aquí, puedes seguir. El apego. La segunda dificultad es el apego, a personas, a lugares, a la vida que quedó sin terminar. Este es quizás el obstáculo más común, no porque haya nada de malo en amar a las personas que dejas, ese amor es completamente legítimo, sino porque ese apego, cuando se convierte en aferramiento, puede retener la conciencia en un estado intermedio difícil. Las tradiciones budistas hablan de esto de forma explícita. El aferramiento es una de las principales causas del sufrimiento en el bardo. La confusión del proceso. La tercera dificultad es simplemente no saber qué hacer con lo que está ocurriendo. La luz está siempre, según todas las descripciones, pero no siempre se reconoce al instante. A veces es el miedo el que interfiere, a veces es la incredulidad, a veces es que nadie te preparó para ese momento. Y sin embargo, todas las tradiciones coinciden en un punto esencial. Independientemente de cómo sea el curso inicial, el proceso se ordena. No hay almas perdidas para siempre, hay almas que tardan más, pero la dirección general es siempre hacia la comprensión y el retorno. La oscuridad es parte del camino, pero no es el destino. 4. La vida entre vidas. Después de la revisión, viene un periodo en el que la literatura de regresión se conoce como el intervidas. No es un cielo en el sentido religioso, no es un estado de recompensa ni de castigo, es un proceso activo con arquitectura reconocible. ¿Cuánto dura? La respuesta más honesta es que depende de lo que el alma necesite. Cuando la partida fue abrupta, con muchos hilos sin cerrar, la inercia kármica de lo que quedó sin resolver puede tirar hacia una nueva encarnación relativamente rápido. No porque el alma deba volver pronto, sino porque la fuerza de lo que quedó pendiente es suficiente e intensa. En la mayoría de los casos, el intervidas es un periodo más largo y está lejos de ser pasivo. Los relatos de regresión describen con una coherencia difícil de ignorar más o menos algo así. La primera fase es la revisión y la comprensión. La conciencia entiende no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Los patrones se hacen visibles desde una perspectiva que en vida es casi imposible alcanzar. La segunda fase, sanación. No todas las experiencias son fáciles de integrar. Hay vidas con traumas profundos. En el intervidas hay un proceso de sanación de todo eso. No es instantáneo, no es mágico, pero es real. La tercera fase, acceso al propio registro.
La idea de que existe algo como un archivo del alma, el inventario de todas las experiencias acumuladas en las vidas pasadas. Las habilidades desarrolladas, los patrones sin resolver, los vínculos que se repiten. Este registro es la base desde la que se planifica lo que viene. Cuarta fase, decisión. Desde esa visión amplia, que en vida casi nunca tenemos, el alma orienta lo que quiere aprender a continuación. ¿Qué circunstancias necesita? ¿Qué vínculos son importantes para lo que viene? Una cosa más sobre el tiempo. En el intervidas, el tiempo no funciona como la vida encarnada. No hay urgencia, no hay reloj. Es uno de los aspectos que más sorprende a las personas que lo describen bajo regresión. La sensación de que el tiempo allí es completamente diferente. 5. El contrato álmico. Llegamos a uno de los conceptos que más resuena cuando se escucha por primera vez, y también uno de los más difíciles de leer en su totalidad, el contrato álmico. Antes de encarnar, el alma no llega a la vida siguiente de forma aleatoria. Hay una planificación. No una planificación rígida como un guión de película donde está todo escrito. Eso sería determinismo. La imagen más precisa es esta. El alma elige el escenario, pero no escribe cada paso. Las circunstancias están orientadas. La forma de vivirlas es tuya. Ahí está el aprendizaje. ¿Y qué determina qué escenario elige el alma? Lo que quedó sin resolver en vidas anteriores, lo que necesita comprender, lo que sigue activo en el registro, el karma, entendido no como un castigo, sino como una causalidad. Lo que hice generó esto, y esto necesita una respuesta que todavía no he podido dar. Lo que llamamos problemas, las circunstancias difíciles, los vínculos complicados, los patrones que se repiten, desde esta perspectiva no son errores del sistema, son el currículum que el alma diseñó para su aprendizaje. No significa que el dolor no sea real, no significa que debas tolerarlo pasivamente, significa que tiene un sentido más profundo que la mala suerte. 6. La familia del alma. ¿Piensas que las relaciones más importantes de tu vida llegaron por azar? ¿No te ha pasado que hay personas con las que sientes una conexión instantánea como si las conocieras de toda la vida? Desde la perspectiva del contrato álmico, no es coincidencia, es coherencia. Existe lo que algunos llaman la familia del alma, un grupo de conciencias con las que has compartido aprendizajes encarnación tras encarnación. No necesariamente tu familia biológica, aunque a veces coincide. Es el grupo con el que acordaste evolucionar. Y aquí viene la parte difícil. Las personas que más dolor nos han causado en esta vida podrían ser almas muy cercanas que aceptaron el papel más difícil. No porque sean malas personas, sino porque a veces el alma que más te quiere es la que acepta provocar el dolor que necesitas para despertar algo en ti. Eso no justifica el daño. Nadie tiene que tolerar el abuso o la violencia con una sonrisa porque acordamos esto antes de nacer. El punto es otro. Cuando empiezas a ver tus relaciones difíciles con esta pregunta, ¿qué me está enseñando esta persona? Algo cambia. Dejas de ser víctima de las circunstancias y empiezas a ser el estudiante de tus vínculos. Y aquí suele aparecer una pregunta inevitable. Entonces, ¿la culpa de lo malo que me ha pasado es mía? La respuesta es no, porque culpa implica castigo, y esto no es eso. Es comprensión, y cuando la comprensión llega de verdad, no como idea, sino como experiencia, es una de las cosas más liberadoras que existen. Un matiz importante, el contrato álmico no es fatalismo. El alma elige el escenario, no el guión. Cómo respondes, qué haces con lo que te toca, sigue siendo tuyo. El libre albedrío no desaparece, se convierte en la herramienta principal. 7. El propósito. Antes de seguir, necesito abordar directamente algo que sé que está en la mente de algunas personas. Si hay karma, si hay patrones que se repiten, si hay contratos álmicos con dificultades incluidas, ¿qué clase de sistema es este? ¿Qué sentido tiene encarnar una y otra vez? Pues el karma no es el castigo. Una de las distorsiones más dañinas que ha sufrido el karma en Occidente es haberlo convertido en un sistema de puntos, donde si haces algo malo, te pasa algo malo. Eso no es karma, eso es pensamiento mágico con un nombre sofisticado. El karma, en su formulación más fiel, es casualidad. Las acciones intencionales generan consecuencias, no como castigo, sino como física. No porque el universo quiera hacerte pagar, sino porque las ondas que produces siguen propagándose. En la versión del karma como castigo, eres un deudor perseguido. En la versión del karma como causalidad, eres el que aprende que las leyes de causa y efecto de la experiencia consciente. No hay deuda que pagar. No hay una deuda que tienes que pagar a alguien externo. Hay una comprensión que no ha llegado todavía. Y mientras esa comprensión no llega, el patrón se repite, no como castigo, sino como oportunidad. Cuando la comprensión llega de verdad, el patrón se disuelve. No porque hayas pagado una deuda, sino porque ya no necesitas a ese maestro. El alma no busca hacerlo perfecto. El alma busca vivirse plenamente. La diferencia es que la perfección excluye la imperfección. Y la imperfección, el error, el tropiezo,
El momento en que fuiste que no eras quien querías ser es precisamente donde ocurre el aprendizaje más profundo. La imperfección no es el enemigo, es el proceso, es el método. La experiencia como fin en sí misma. Viene aquí a experimentar esto, no a superarlo, a experimentarlo. Esta fase emerge de sesiones de regresión dicho de formas distintas, pero con el mismo núcleo. La idea de que el alma encarna no solo para resolver problemas, sino para experimentar la textura de la existencia en todas sus formas, lo oscuro y lo luminoso, la pérdida y el amor, el fracaso y la creación. Desde esta perspectiva, una vida con mucho dolor no es una vida fallida, es una vida intensa. Una vez se lo explicó un amigo muy friki de los videojuegos, y creo que esta es la imagen que mejor lo describe. Imagina que estás jugando al Mario Bros. Tú, como jugador, sabes que lo que tiene que hacer el personaje, llegar al final de la pantalla sorteando obstáculos. Pero el Mario, el muñequito, no sabe nada de eso. Está ahí y ya verá. Se para a buscar una moneda, se entretiene con una seta. El jugador aprieta botones intentando guiarle y el Mario a veces responde y a veces no. Ahora imagina que el jugador eres tú como alma y el Mario eres tú en esta vida. El alma sabe el propósito, conoce el escenario que eligió, los aprendizajes que necesita, la dirección general. Pero tú, encarnado, has olvidado todo esto. Estás en la pantalla sin instrucciones y el alma no puede hablarte directamente, solo puede apretar botones, mandarte señales, ponerte cosas delante. Crear esa sensación de esto me encanta, esto es lo mío cuando vas en la dirección correcta. Y arriba a la derecha, como en el videojuego, hay un reloj. Como recordatorio de que el tiempo en este plano es limitado y el aprendizaje tiene una ventana. El propósito no es una misión escrita en piedra que tienes que descifrar, es una dirección que el alma ya conoce y que tú puedes aprender a escuchar. Cuando algo te mueve de verdad, cuando un camino se abre con facilidad que no esperabas, cuando una puerta se cierra por mucho que empujes, ahí está el jugador apretando botones. 8. El olvido y las señales. En este punto hay una pregunta que seguramente llevaréis en la mente desde hace varios minutos. Y si no, os la formulo yo. Si todo esto es verdad, si el alma encarna múltiples veces y tiene contratos, ¿por qué la mayoría de personas no recuerdan absolutamente nada? Es la objeción más legítima que existe y merece también una respuesta honesta. El olvido no es un fallo del sistema, es una condición de funcionamiento. Si llegaras a la vida con toda la información de las anteriores, ¿cómo sería esa experiencia? Llegarías con apegos a personas que ya no están, con rencores de conflictos que ya se cerraron, con ventajas adquiridas que harían que la experiencia de esta vida fundamentalmente distinta, con patrones tan consolidados que sería muy difícil que la nueva experiencia los moviera. El olvido nivela el campo, te permite llegar fresco, te permite que lo que te pase en esta vida te afecte de verdad. Kardec lo expresa explícitamente. El olvido del pasado no es una imperfección del sistema, sino una condición necesaria para que el progreso sea auténtico. El budismo lo dice de otra manera. Lo que persiste entre vidas no es el archivo biográfico, sino la huella, el patrón, la inercia kármica. Como cuando enciendes una vela con otra vela, el fuego continúa, pero no es el mismo fuego. Las excepciones que confirman la regla. Los niños muy pequeños, entre los 2 y 7 años, antes de que el lenguaje y la memoria autobiográfica consoliden su sistema, a veces describen con detalle sorprendente vidas de personas fallecidas que no pudieron haber conocido. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia lleva décadas recopilando estos casos, más de 2.500 documentados, algunos con detalles verificables de nombres, lugares y circunstancias de la muerte que el niño no podía haber obtenido de ninguna fuente ordinaria. Estas excepciones no prueban la reencarnación, pero son datos que merecen algo más que ser descartados. El olvido como presencia total. El olvido te permite estar completamente aquí, no dividido entre este momento y el recuerdo de decenas de vidas, aquí, en este cuerpo, en esta relación. Y quizás eso también sea inteligente. El alma no recuerda, los patrones sí. Y aquí es donde lo que hemos hablado deja de ser teoría y se convierte en algo que puedes observar en tu propia vida. Fobia sin origen. ¿Has tenido alguna vez un miedo visceral, irracional a algo que objetivamente no te ha hecho daño en esta vida? No una punzada razonable, un miedo que se activa antes de que el pensamiento tenga tiempo de intervenir. El miedo al agua sin un trauma acuático, el miedo a los espacios cerrados sin experiencias que lo justifique, el trabajo terapéutico con regresión. Estas fobias son con frecuencia las primeras puertas, porque suelen tener una raíz muy específica en otra vida. Cuando esa raíz se hace consciente, el miedo se disuelve con una rapidez que ningún tratamiento convencional lograría. Un déjà vu intenso. Hay una categoría de déjà vu que es cualitativamente diferente. Cuando llegas a un lugar que nunca has visitado y sientes que lo conoces con detalle.
Sabes que hay al doblar la esquina incluso antes de doblarla. Sientes que ese lugar es tuyo de una manera que no puedes explicar. Cuando conoces a alguien por primera vez y la conexión es tan inmediata que la palabra conocer se queda corta. Sientes que ya os conocíais. Habilidades inesperadas. ¿Has tenido alguna habilidad que apareció de repente, sin aprendizaje formal, como si ya la supieras? Una facilidad para idiomas, instrumentos, técnicas, una intuición que supera con mucho tu experiencia en esa área. Desde la perspectiva de las vidas pasadas, ciertas habilidades son memoria encarnada, no el recuerdo consciente de haberlas aprendido, sino el cuerpo y la mente que ya reconocen un saber antiguo. Conexiones instantáneas. Personas con las que la relación parece saltarse el tiempo normal de conocerse, como si el proceso ordinario de crear confianza fuera innecesario porque ya estaba hecho. Personas con quien el conflicto es tan antiguo y tan específico que tampoco parece de esta vida. Te cuento otra historia que expliqué durante la conferencia. Había una chica con la que coincidía en quirófano. Cada vez que la saludaba, un simple «Hola, ¿qué tal?», bajaba la cabeza y se iba. Solo conmigo. Con el resto hablaba más o menos con normalidad. Me llamó la atención porque no había ninguna razón visible, no la conocía, no había pasado nada entre nosotros. Y sin embargo, algo en esa dinámica tenía una densidad que no cuadraba con el tiempo que llevábamos conociéndonos. Lo miré en registros y lo que apareció fue esto. Nos conocíamos de otra vida. En esa vida, en algún lugar del norte de Europa, habíamos tenido una relación y esa alma había abusado de mí y me había humillado delante de otras personas. Cuando nos encontramos en quirófano, ella no recordaba nada conscientemente, pero el alma sí. Y lo que sentía no era antipatía, era vergüenza. Trabajé la situación con Reiki, con el Honsa Seishonen. Pedí que se sanara lo que quedaba pendiente entre estas dos almas. Al día siguiente me saludó con normalidad. «Hola, ¿qué tal? Bien. Una relación de trabajo corriente, sin más. Pero algo que llevaba siglos sin cerrarse, se cerró. No te cuento esto para que busques en una vida pasada detrás de cada relación difícil, sino para que consideres que a veces esa densidad tan específica, ese reconocimiento inmediato, tanto en positivo como en negativo, viene más lejos de lo que esta vida puede explicar». Una nota importante. La fantasía común sobre la regresión es que bajo hipnosis aparecen reyes, reinas, figuras heroicas. La experiencia real muestra lo contrario. La inmensa mayoría de memorias de vidas son completamente ordinarias. Un campesino, una madre en el campo, un artesano en el siglo XVIII. El poder terapéutico no está en la grandiosidad, está en el patrón que esa vida simple dejó activo. En el miedo que adquiriste al morir de cierta manera, el vínculo que quedó roto de cierta forma. Esa vida sin importancia histórica es muchas veces exactamente donde está la raíz de lo que se necesita mirar. Todo esto está ocurriendo ahora. Has llegado hasta aquí con un mapa, creo, bastante completo. La muerte como puerta, la revisión, el tránsito, el tiempo entre vidas, el contrato, la familia del alma, el propósito, las señales. Pero hay algo importante antes de cerrar esta primera parte. Todo lo que acabas de leer no es historia del alma de otra gente, es tu propia historia. Los patrones que esas vidas dejaron no están archivados en un lugar esperando a que los revises. Están operando en lo que repites sin entender por qué. En lo que duele de formas que no cuadran con la situación presente. En lo que no puedes soltar aunque quieras y aunque lo hayas entendido. Y si están activos ahora, se pueden trabajar ahora. No tienes por qué esperar a morir para acceder a esa información. Existen caminos para llegar en esta vida, con los pies en el suelo y con la conciencia despierta. De eso trata la segunda parte. Cómo trabajar lo que la vida entre vidas dejó activo en ti. Puedes leerla en mi página web xavierginer.com o bien en mi blog frecuenciadeluz.blog. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes quieras que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.